Bueno, el tema que vamos a hablar ahora es sobre depresión. Es un tema bastante amplio y muchas veces se piensa que la depresión solamente se da en las personas mayores, en las personas adultas, pero vemos que la depresión se da a lo largo de toda el desarrollo de la vida de los individuos, ¿no? Acá son los temas generales que vamos a tocar. Vamos a hablar primero de algo de generalidades, epidemiología, los aspectos clínicos que son muy importantes para poder nosotros detectar o estar alertas para el cuadro de depresión. La etiología, que bueno, eso no se sabe exactamente cuál es la causa de depresión, hay varias teorías. El diagnóstico, de acuerdo a los criterios diagnósticos, tratamiento y conclusiones, ¿no? Entonces, vemos que nosotros cuando hablamos de depresión es bastante frecuente que ustedes escuchen a alguien que diga, tengo depresión, estoy con la depre, pero la depresión es un síntoma que nosotros podemos tener ante cualquier circunstancia que nos pueda pasar. Por ejemplo, si es que perdemos a un ser querido o perdemos algún objeto, nos vamos a sentir decaídos. Pero esa depresión es real. La depresión es de que es una depresión con trastornos. ¿Quién va a estar encargado? Ahí, lo cierra, ¿no? Lo cierra, eso no se queda ahí. Es un ánimo que está caracterizado por sentimientos de tristeza, melancolía, desesperanza, disforia, ¿no? Y otros síntomas que también comprenden el síndrome depresivo, hablamos de síntomas depresivos, pero cuando ya se agrega otra corte de signos y síntomas, hablamos del síndrome depresivo. Y vemos que hay alteraciones del sueño, pérdida de memoria, puede haber erróneas, bajo sentimientos de culpa, baja energía, cambios psicomotores. E incluso si el cuadro puede aparecer lo que es ideación suicida, ¿no? Y la persona puede incluso tener ideas de querer morirse, de mejor escapar, de ya no existir, de mejor morir, ¿no? Entonces vemos cómo están comprometidos varios aspectos en Chao. Ah, maneja un minuto. Cuando llegue corriendo. Estamos aquí. sí, ahí está, pero empezaré. Sí. Y un pequeño defecto. Cuando Podemos hablar. hablamos de depresión, como les decía, cuando el cuadro es más tenso y se acompaña todo el complejo de patología, entonces ya se considera clínicamente significativo. Ahora vamos a ver algunas cosas con respecto a la depresión. En ocasiones puede iniciarse un cuadro depresivo en la infancia y cuando se da esto, el diagnóstico es bastante difícil. También puede haber mayor riesgo de cronicidad y riesgo de que hayan otras enfermedades asociadas, ¿no? Se ha visto que hay un incremento de cuadros depresivos en menores de 20 años. También los cuadros depresivos pueden estar relacionados al aumento de consumo de sustancias y en ocasiones el cuadro depresivo puede ser inadecuadamente tratado, ¿no?
Ahora, vemos que en adultos tiene una prevalencia de vida más o menos del 15%, es más frecuente en mujeres que en varones, 1.5, 2 a 3 veces más, y la prevalencia en la población general es entre el 5 y 9% para mujeres y 2 a 3% para varones. Vemos que la epidemiología y la prevalencia en poblaciones clínicas, es decir, en las personas que van ¿Podemos retroceder 2 diapositivas? ¿Ya dónde va a ser la grabación? ¿Por qué está allá? Allá. para atrás. Esa lámina no salió bien, las imágenes. Ahí. Ya. ¿Ya está? Ya. Bueno, un pequeño problema. Seguimos. Como les decía, los chicos de colegio comienzan a darse cuenta y comienzan a verbalizar, tienen mayores presiones en rendimiento académico, social. En los adolescentes la prevalencia es un poco más, 4.7 a 9% más, y es más frecuente en mujeres. Entonces ahí cuando se da lo que es la menarquia es que comienza a ver la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Que por eso consideran que está relacionado y que hay varios factores hormonales que pudieran estar relacionados.
Luego hablamos de las enfermedades crónicas y depresión. Ustedes saben que hay enfermedades neurológicas, endocrinológicas, por ejemplo, las personas que tienen alteraciones en la tiroides, hipotiroidismo, puede estar relacionado con cuadros depresivos y en hipertiroidismo también con cuadros de ansiedad, incluso hasta con cuadros psicóticos, en VIH. Entonces, vemos que hay muchos cuadros que se pueden, o enfermedades crónicas que se asocian con cuadros depresivos. Vemos también que los trastornos psiquiátricos que vemos nosotros, por ejemplo, cuadros de demencia, cuadros de esquizofrenia o trastornos de ansiedad, pueden complicarse también con un cuadro depresivo. Entonces vemos que en este tipo de pacientes no es solamente una reacción a la enfermedad que tenga el paciente, sino que es un cuadro depresivo que se puede asociar. Bueno, acá nos salió bien esta diapositiva, que es un porcentaje que extraía de lo que es depresión en las diferentes enfermedades crónicas, ¿no? Vamos a hablar con respecto a aspectos clínicos de la depresión, ¿no? Entonces, como les decía, el tristeza, el descenso del estado de ánimo, hay una respuesta a algún suceso o a un evento negativo, pero que desaparece el evento negativo y nosotros nos ponemos otra vez bien. Esto tiene una función adaptativa. Seguimos entonces. Entonces, dentro de los síntomas y signos de la depresión, vemos que uno de ellos es la falta de energía, otro es culpa o minusvalía. La persona se siente culpable, piensa que no puede hacer las cosas, que es incapaz de hacer las cosas, el ánimo depresivo, tiene falta de interés, se siente cansado, puede haber cambios en el peso, ¿no? Que pueden ser en baja de peso o puede incrementarse también el peso. La dificultad para concentrarse, cambios en el sueño, que puede ser que la persona tenga más sueño de lo habitual o pueda disminuir en la cantidad del sueño. También pueden haber pensamientos suicidas o pensamientos de hacerse daño, de autoagredirse. Entonces vemos que los síntomas de la depresión, la persona tiene tristeza, ganas de llorar, siente un vacío, desesperanza y ojo que también a veces no solamente es eso, sino que vemos en los pacientes que puede haber episodios de irritabilidad, ¿no? Y la persona se siente enojada o explota o se siente frustrada, incluso por cosas que no son de tanta importancia. Entonces vemos cómo la persona está reactiva a eso y eso puede ser, a veces se presentan en los cuadros de depresión enmascarada, no vemos los sentimientos de tristeza, pero vemos un cambio en la persona y la persona está irritable, se molesta por todo, pérdida de interés o placer en las actividades habituales, ¿no? En las actividades sexuales, pasatiempo, en los deportes. Eso tenemos que considerar cuando hablamos de depresión, es que vemos que la persona ha habido un cambio en lo que era habitualmente en su desarrollo adecuado. Vemos que hay alteraciones en el sueño, como puede ser que la persona no tenga sueño o concilie el sueño, se despierte en la madrugada a las 4 de la mañana, o puede tener episodios en los cuales duerma demasiado. Por otro lado, la persona levantarse con una alteración
Bueno, disculpen las interrupciones, fallas técnicas. Seguimos entonces con respecto a los síntomas de la depresión. Vemos que los síntomas de la depresión, las personas, aparte de lo que no tienen ganas para hacer las cosas, el ánimo baja, y como baja el ánimo, entonces hay dificultad para pensar. Vemos que los pensamientos disminuyen también en lo que es la velocidad. El paciente comienza a tener fallas en lo que es la concentración, en tomar decisiones, en recordar cosas, ¿no? Y pueden haber pensamientos frecuentes o recurrentes respecto a la muerte, pensamientos suicidas, puede haber intentos de suicidio, ¿no? Este año la Organización Mundial de la Salud ha tomado el Día de la Salud Mental como lo que es la prevención para el suicidio. El año pasado fue la depresión, que son temas bastante relacionados. También dentro de los síntomas de depresión vemos que pueden haber problemas físicos que son inexplicables, ¿no? Como puede haber dolor en la espalda, dolor en la cabeza, ¿no? Y que no haya ninguna causa orgánica que pueda hacer que se presente este cuadro. Se fue la imagen de... Ahí está, eso se fue la PTT. Porque han desconectado ahorita. ¿Y en el otro por qué no se puede ver así? No, es como el ponen la PTT. Ahora sí, ya voy a poder seguir viendo. ¿Puedes entrar más fuerte eso? Más claro. A lo que nosotros necesitamos grabar es eso. ¿Cómo pueden haber ciertos criterios que son importantes que nosotros veamos en los síntomas de la depresión, ¿no? Hay factores endógenos, ¿no?, que tienen que ver con los síntomas de depresiones, pero también factores en la parte cognitiva y también en la ansiedad. Por ejemplo, eso que les pongo ahí de ansiedad de separación en los niños, vemos que se da esto con más frecuencia, quejas somáticas, puede haber agitación, alucinaciones, bueno, cambios en la conducta, a veces en los adolescentes, los cambios en la conducta que pueden estar más irritables, que puedan haber abandono escolar, que bajen las notas, pueden estar relacionados con cuadros depresivos. Pero para hablar de cuadros depresivos hay que tener criterios en lo que es en los tiempos. No podemos hablar de depresión si una persona se siente mal un día, 2 días o 3 días. Entonces tenemos que ver que tiene que haber por lo menos 2 semanas que tenga que sentirse con el ánimo depresivo. Los síntomas deben ser persistentes, deben darse la mayor parte del tiempo y la mayor parte de los días, ¿no? Por otro lado, tenemos los síntomas emocionales, ¿no? Que hay irritabilidad, anedonia, aplanamiento afectivo, la persona alteraciones en el sueño, siente que no hay energía y que no tiene la motilidad que tenía antes, ¿no? Pero también, como les menciono acá, la depresión enmascarada. Muchas veces vemos pacientes que no tienen los síntomas típicos que se presentan en la depresión, pero pueden tener una depresión enmascarada, con síntomas somáticos, con irritabilidad, que están fastidiados de todo, y puede ser eso la expresión de un cuadro depresivo. Pueden haber fallas en la parte cognitiva, fallas en la atención y en la memoria. Muchos dicen, ay, ya me está fallando la memoria, pero si el ánimo está bajo, todas las funciones bajan. Baja el ánimo, baja la velocidad del pensamiento, incluso la persona tiene dificultades para poder tomar decisiones, para poder planear algunas actividades. Y en lo que respecta a la alteración cognitiva del contenido, vemos que las personas tienen ideas de culpa. Muchas veces recuerdan cosas del pasado y se sienten culpables por situaciones en las cuales de repente no tenían mayor culpa, se sienten menos de los demás, tienen episodios de pesimismo y pueden llegar a pensar en lo que es el suicidio. Incluso cuando estos cuadros depresivos son bastante severos, pueden asociarse síntomas psicóticos y tener estos contenidos desde un cuadro que es delirante, ¿no? Entonces, nosotros vemos que es importante, y considerando cuando ya hay interferencia con el funcionamiento del individuo, vemos que esta sintomatología causa interferencia en la vida normal, ya produce interferencia en lo que son las relaciones interpersonales y sociales, ya comienza a tener conflictos con sus compañeros,
puede haber interferencia en el funcionamiento académico, laboral, de repente comienza a faltar, no rinde académicamente, o puede tener una interferencia con la salud en forma general. Entonces vemos cómo también, incluso en los niños, el cambio de ánimo que pueden detectar los padres, ¿no? Y pueden ver que hay reacciones de cólera o ira ante provocaciones mínimas. Entonces son consideraciones que se deben tener. Acá les traje para ver el cuadro clínico de depresión es diferente de acuerdo a las edades, ¿no? Por ejemplo, en infantes, cuando hay poca respuesta, cuando se les toca, no ríen o pueden llorar frecuentemente, son difíciles de calmar, hay fallas en ganar el peso, no están motivados para el juego o hay problemas en la alimentación o en el sueño, ¿no? Cuando vemos en los niños preescolares, lo que vemos principalmente son quejas somáticas, hay una apariencia de sombrío o de enfermo, y lo que vemos en los chiquitos vemos una carita triste, ¿no? Ahí puede haber agitación psicomotora, hay irritabilidad, crisis de llanto, puede haber episodios de enuresis, encopresis, trastornos fóbicos, conductas negativistas y cambios en el apetito y en el sueño. Entonces, cuando ya en los preescolares vemos en los escolares, vemos que puede haber tristeza, llanto y conductas disruptivas, ¿no? Disminución del rendimiento académico, cambios en el comportamiento, comienza a llamar más la atención los profesores en la parte de conducta, cambios en el sueño, tristeza, llanto, ansiedad, ¿no? Entonces vemos cómo estas molestias comienzan a ir variando y se ven diferentes de acuerdo a la edad del individuo. En los adolescentes es más semejante a lo que es en los adultos. También hay irritabilidad, hay insomnia, o trastorno de la conducta alimentaria, hay síntomas psicóticos que se pueden asociar. Y ojo, acá es importante que muchos adolescentes, a raíz de presentar un cuadro depresivo, pueden iniciar en lo que es el consumo de sustancias o tener ciertas conductas antisociales. Y esto puede ser el resultado de un cuadro depresivo que no se ha tratado y que se va a complicar más adelante con lo que es el consumo de sustancias. Pero también, por otro lado, en las personas mayores también, muchas personas piensan que la depresión es parte normal del envejecimiento, y esto no es así, no es parte normal del envejecimiento y no hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Pueden ser de repente los síntomas diferentes o menos evidentes, y a veces también con la edad ya vemos que hay problemas en la memoria o cambios en la personalidad. Pero si en una persona adulta mayor comienzan a haber cambios en la memoria, muchos piensan que puede ser un cuadro de demencia, pero hay que descartar también un cuadro depresivo, porque en las personas mayores hay los cuadros de pseudodemencia, ¿no? Que parecería que fuera un cuadro de demencia, pero puede ser un cuadro depresivo que se trata y el paciente responde bien. En los adultos mayores también hay dolores físicos, pérdida de apetito, alteraciones en el sueño, pérdida de interés en el sexo. Las personas mayores quieren quedarse más en la casa en lugar de salir, de hacer cosas nuevas, y pueden haber pensamientos o sentimientos suicidas. Esto hay que tomarlo en cuenta y hay que prestar atención, sobre todo en las personas mayores del sexo masculino, que tienen mayor riesgo de que puedan atentar o realizar actos de suicidio. Entonces vemos que la historia natural de lo que es un cuadro depresivo en promedio puede ser de 9 a 10 meses en algunas oportunidades. Luego de 18 meses es improbable que mejore el cuadro, y cuando hay un comienzo temprano y se recupera, vemos un mejor resultado. Vemos que las personas que tienen un cuadro depresivo pueden tener un posterior cuadro, un 25% el primer año, 40% dentro de los siguientes 5 años. También vemos que muchas veces el cuadro depresivo puede ser el inicio de un trastorno afectivo bipolar. Entonces tenemos que considerarlo también, sobre todo si es que hay antecedentes familiares de cuadros bipolares, ¿no? Hay el modelo genético, los modelos biológicos en la disregulación de las catecolaminas y los modelos psicológicos en lo que respecta a la etiología. Se sabe que hay muchos neurotransmisores que están involucrados, pero exactamente cuál es la etiología o cuáles los genes que también podrían estar relacionados todavía no se sabe. Hay que considerar factores de mal pronóstico. Por ejemplo, si el paciente presenta de cuadros depresivos a temprana edad, ¿no? O que es un cuadro depresivo después, o episodios depresivos previos
la severidad, ¿no? Si el cuadro depresivo es bastante severo, también hay que tener importancia. Si hay una comorbilidad psiquiátrica, si hay otra enfermedad aparte del cuadro depresivo, si hay mal cumplimiento, si hay exposiciones a los eventos negativos de la vida, si hay trastornos psiquiátricos en los padres o un pobre funcionamiento social. Cuando me refiero a comorbilidad, a lo que se ve en los adolescentes, pueden ser los que tienen trastorno de déficit de atención y que en la adolescencia puede asociarse también cuadros depresivos. Entonces ellos también hay que tener cuidado porque como tienen pobre control de impulsos, pueden llegar a episodios en que se hagan daño, ¿no? Entonces los síntomas depresivos pueden preceder o ocurrir también por el consumo de sustancias que se puedan presentar en los niños y adolescentes, ¿no? Frecuentemente ellos buscan esto para las sustancias para poder aliviarse y pueden iniciar ahí el consumo de sustancias. Sin embargo, hay desórdenes primarios en lo que es el afecto, ¿no? Los síntomas somáticos, los niños y adolescentes con depresión acuden por síntomas físicos, dolor de cabeza, fatiga, molestias gastrointestinales, musculoesqueléticas y dolores, ¿no? Entonces, la depresión puede ser una condición comórbida o puede ser la complicación también de una enfermedad médica o de un tratamiento, porque sabemos que también hay alguna medicación que puede acentuar o puede presentarse en los cuadros depresivos, ¿no? Las depresiones se presentan con frecuencia en las personas que tienen enfermedades crónicas. Una de ellas, por ejemplo, la diabetes, puede asociarse en tratamientos como el uso, por ejemplo, de fenobarbital, en epilepsia, y algo que también vemos en los chicos adolescentes con el uso de la isotretinoína, que se utiliza para lo que es el tratamiento de acné, también puede producir síntomas depresivos. Acá les traigo los criterios diagnósticos para poder hacer el diagnóstico de un cuadro de depresión mayor. Tenemos que considerar en primer lugar que el episodio tiene que tener por lo menos 2 semanas de duración para poder considerar un episodio depresivo, ¿no? Y que no sea a consecuencia de consumo de sustancias o a un trastorno mental orgánico, y que debe estar por lo menos uno de estos 2 síntomas, o el estado de ánimo deprimido persistente o disminución del interés o placer en realizar las actividades que eran placenteras. Y aparte de esto, también deben presentarse 2 de los siguientes síntomas somáticos, que son alteraciones en el sueño, empeoramiento matutino. Eso se refiere a que las personas se despiertan y en la mañana están con el ánimo decaído, que no tienen ganas de hacer las cosas, y a medida que va pasando el día se van sintiendo un poco mejor. Puede haber un retardo psicomotor, la persona se mueve o habla más lento de lo habitual, agitación o inquietud física, cambios en el apetito, como les mencioné, pérdida de la libido, fatiga y pérdida de energía, disminución en la capacidad para concentrarse, ideas de falta de valorarse, se sienten fracasados, ¿no? Y pueden haber pensamientos o actos suicidas. Y la persona tiene dificultades a realizar las actividades que normalmente hacía en la vida diaria, en su trabajo, en la parte familiar, en la parte doméstica y social, ¿no? Entonces hay algunas condiciones médicas que se asocian a los cuadros depresivos, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta cuando son infecciones y tumores, que pueden ser cuadros de encefalitis, mononucleosis, malaria, neumonía, tuberculosis, hepatitis, sida, tumores del sistema nervioso central, tumores pulmonares, pero también hay trastornos neurológicos que también se asocian a cuadros depresivos. Las epilepsias, POSTEC, la hemorragia subaranoidea, los accidentes cerebrovasculares, vemos que después pueden presentar cuadros depresivos, miastenia gravis, esclerosis múltiple, la corea de Huntington y la enfermedad de Parkinson, que está bastante asociado a los cuadros depresivos. Y también vemos que en los trastornos cardiovasculares, las cardiomiopatías, los infartos y las insuficiencias cardíacas congestivas también están relacionados con los cuadros depresivos. Hay algunos estudios que mencionan que los pacientes que han tenido un infarto del miocardio y tienen cuadro depresivo, tienen a los 5 años tienen un menor tiempo de vida que las personas que han tenido cuadro depresivo y se han tratado, ¿no? Entonces vemos cómo la depresión también puede influir en este grupo de pacientes. Enfermedades del tejido conectivo, ¿no? El lupus eritematoso sistémico. También las enfermedades endocrinológicas que se asocian a cuadros depresivos es la diabetes
mellitus, la enfermedad de Cushing, hipotiroidismo, hipertiroidismo, pero también tenemos que considerar que hay medicamentos, ¿no? Medicamentos que pueden también asociarse o producir cuadros depresivos, ¿no? Los anticonvulsivantes, hay antihipertensivos, barbitúricos, las benzodiazepinas, ¿no? Que bastante se usan, dentro de eso también puede acentuar o presentar algunos cuadros depresivos, la clonidina, los corticosteroides, los diuréticos y también alcohol y drogas, ¿no? El alcohol también puede producir síntomas depresivos, cambios de insuficiencia renal, anemia, la enfermedad de Wilson y otras enfermedades, ¿no? Entonces vemos que ya para poder encontrar al paciente o hacer el diagnóstico de un cuadro depresivo, ¿qué hacemos con el paciente? ¿Qué tratamiento se le debe dar? Tenemos que pensar que hay varios aspectos que tenemos que ver. Uno es la parte de la psicoeducación que tenemos que darle al paciente para que sepa qué es lo que está pasando. También el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicoterapéutico. Entonces, cuando vemos nosotros el tratamiento de la depresión, aquí les he traído la curva de Huffer, que es el tratamiento de la depresión, y a veces cuando damos el tratamiento farmacológico, nuestros pacientes nos dicen, no, pero ya estoy bien, y efectivamente el tratamiento con la medicación antidepresiva, el paciente mejora o comienza a mejorar a partir de la segunda, tercera semana. Recién el paciente va a estar bien a los 3, 4 meses. Y muchas veces nuestros pacientes dicen, como ya estoy bien, dejan de tomar la medicación, pasa un poco de tiempo y vuelven a presentar una recaída. Entonces, lo que se recomienda en el tratamiento de la depresión es el tratamiento en la fase aguda y luego tener un tratamiento de continuación por unos meses y también un mantenimiento. Tenemos una pregunta. Existe una alerta de IETSI sobre depresión en mujeres que usan métodos anticonceptivos hormonales. Bueno, las hormonas tienen que ver con lo que son los cambios conductuales. Y sí, a veces pueden haber cambios en el ánimo, no solamente con las hormonas anticonceptivas, ¿no? Sino que también con otro tipo de hormonas que se utilizan. Incluso los esteroides que se utilizan mucho también pueden producir cambios en la conducta, cambios en el ánimo, ¿no? Seguimos. Entonces, esto les traía esta cuadro de lo que es en la fase del tratamiento para la depresión. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer nosotros en el tratamiento? ¿Cuáles son nuestras metas? Primero tenemos que reducir y si se puede eliminar los síntomas y signos. El segundo, reducir las recaídas, evitar los riesgos de recurrencia y restaurar las funciones, que el paciente pueda funcionar adecuadamente. Acá les he traído una relación de los antidepresivos según su mecanismo de acción, ¿no? Que están los tricíclicos, que son los que se utilizaban antiguamente, que también se utilizan hasta ahora, ¿no? Que tenemos la amitriptilina, la clomipramina. Los inhibidores de la monoaminoxidasa no tenemos acá en el Perú actualmente. Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los que se usan con mayor frecuencia, que tienen menos efectos adversos y que tienen menos problemática para poder tratar a los pacientes. Tenemos los inhibidores selectivos de recaptación de noradrenalina, eso no tenemos acá en el Perú, la reboxetina. Tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, el bupropión. Tenemos los inhibidores de recaptación de noradrenalina y dopamina, la venlafaxina, otros antagonistas alfa-2 adrenérgicos, ¿no? Que es una serie de antidepresivos que van saliendo. Y esto explica que probablemente no hay un antidepresivo ideal que cubra con todo lo que es el cuadro depresivo y por eso es que van saliendo cada vez para poder suplir algunas síntomas que de repente no mejoran en el paciente. Entonces yo les he traído acá para hablar de lo que es más frecuente, por ejemplo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que es la primera elección, ¿no? Para el médico que no es psiquiatra. Es de fácil dosificación, son bien tolerados por los pacientes y son bastante seguros y no tienen mayormente contraindicaciones, ¿no?
Dentro de ellos, los más frecuentes que se utilizan son la paroxetina, ¿no? La fluoxetina, la sertralina, la fluvoxamina y el escitalopram, que son los antidepresivos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina para los cuadros depresivos. Vemos que los efectos adversos más frecuentes que se dan con estos pacientes son los problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, en algunos puede producir diarrea o disminución del apetito. Esto se puede contrarrestar cuando el paciente lo toma luego de las comidas, entonces va a tener menores molestias gastrointestinales. Algunos de estos medicamentos pueden dar cefalea, algunos pueden dar insomnio, se da en la mañana para que no les vaya a quitar el sueño, otros pueden dar ansiedad o agitación. Sobre todo esto es al principio, los primeros días, a pesar que los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina también se utilizan para los trastornos de ansiedad. Al inicio puede aumentar un poquito la ansiedad, esto hay que explicarle a los pacientes para que no se asusten y después ya vuelve a estar bien y va mejorando la ansiedad y el cuadro depresivo también. Algunos de ellos pueden causar algunos tipos de disfunción sexual. Y las contraindicaciones de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, hay que tener cuidado cuando se utiliza conjuntamente con IMAO, eso no tenemos acá en nuestro país, entonces no tenemos mayor problema, y hay que tener cuidado con algunas interacciones medicamentosas, por ejemplo la fluoxetina, la paroxetina y la fluoxamina, que son los que más tienen interacción con otros medicamentos, ¿no? También tenemos que considerar lo que son las intervenciones psicosociales. Es muy importante realizar una psicoeducación con el paciente, explicarle de qué se trata su cuadro, por qué síntomas tiene, para que aprenda a reconocerlo. Esto ayuda bastante al paciente para que siga su tratamiento y para que no se asuste cuando presenta alguno de estos síntomas. Otra de las intervenciones psicosociales que requiere es la psicoterapia. De ellas se prefiere la psicoterapia del corte cognitivo-conductual, terapias de grupo, terapias de pareja o de familia, porque a veces hay eventos que pueden acentuar este tipo de síntomas en el paciente. Entonces, la parte de la psicoeducación hay que explicarle el diagnóstico al paciente de una manera didáctica y clara. Y hay que desculpabilizarlo, hay que hacerle sentir que no es que él se quiera sentir así. Yo mucho le digo a los pacientes porque vienen traídos por el familiar y el familiar les dice, pon de tu parte, tú solito, tú puedes. Entonces siempre le digo a los familiares que ellos no entienden esto porque la persona que se siente o que está con un cuadro depresivo, ¿qué más quisiera que no tener un cuadro depresivo y no sentirse mal? Si esa persona hubiera podido hacer algo para salir de ese cuadro, no sentirse mal, lo hubiera podido hacer, sino que solo no puede salir, ¿no? Entonces también por ese lado hay que orientar a los familiares, ¿no? Porque a veces están que le echan cara al paciente, que le dicen tú puedes solo de tu parte, y entonces eso no ayuda a lo que es el tratamiento del paciente. Hay que advertirle también sobre el comienzo de la acción de la medicación. Muchos pacientes piensan que ya van a tomar la medicación y que va a ser pastillas mágicas y al día siguiente van a estar bien. Y no es así. Hay que explicarle que la medicación va a tomar un tiempo en hacer efecto y también sobre el tiempo mínimo de duración del tratamiento, como les mostré antes en la curva de Kupfer, ¿no? Y también advertir sobre posibles efectos adversos que se pudiera presentar, ¿no? Ahora, algo es importante cuando nosotros vemos o trabajamos con personas o pacientes con cuadros depresivos. Tenemos que valorar también lo que es el riesgo de suicidio, ¿no? La preocupación que puedan tener por la muerte, y la persona a veces cree que va a un lugar mejor o que va a revivir luego de morir. A veces los chicos adolescentes pueden tener esa fantasía, algunos son impulsivos y actúan sin medir las consecuencias de sus acciones o no tienen sensación de miedo o de peligro, ¿no? Entonces también tenemos que ver, y muchas veces los pacientes nos dicen, ¿no? Es mejor si yo estoy ya muerto para la familia, ¿no? Entonces habría que hablar cuando se da esa situación de una manera más positiva que negativa, y a veces el paciente habla de que sí, que se va a morir como una cosa buena, y no es así, ¿no? También tratar de mejorar los lazos o el apoyo familiar
para que el paciente se sienta apoyado, tenga una red de apoyo, ¿no? Y ojo que también tenemos que valorar el riesgo suicida, sobre todo cuando hay antecedentes familiares de algunos de los padres o familiares que se han intentado suicidar o que se hayan suicidado, ¿no? Porque tienen mayor riesgo de hacerlo los familiares directos, cuando hay mucha desesperanza también, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el suicidio en adolescentes se va incrementando y vemos que uno de las causas principales de mortalidad a esa edad es el suicidio, y no solamente en los adolescentes, sino también en los adultos, ¿no? Entonces vemos cómo estos cuadros depresivos muchas veces no se tratan y pueden llegar a lo que es el suicidio, ¿no? Dentro de esto, las conclusiones es que, bueno, ustedes saben que la depresión también se presenta en preescolares, puede llegar a presentarse en escolares y aumenta a lo largo de la adolescencia. Hay que considerar que es una enfermedad crónica, el cuadro depresivo, y recurrente, que puede desaparecer un tiempo y puede volver a regresar, ¿no? Y la etiología parecería ser multicausal. El cuadro clínico varía de acuerdo a la edad, estadio del desarrollo y etapa de la vida del individuo. Y el tratamiento es un tratamiento biopsicosocial, ¿no? Por otro lado, los trastornos comórbidos pueden complicar el curso clínico del cuadro depresivo. Y dentro de lo que es el tratamiento, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina han demostrado superioridad sobre el uso de placebo, son mejor tolerados y más seguros que los antidepresivos cíclicos, ¿no? Y otra cosa es que los intentos de suicidio deben ser adecuadamente valorados.